Muy buen día, compañeros, compañeras y compañeros diputados, medios que nos acompañan y visitas especiales. Un agradecimiento muy fuerte a la licenciada Susana Cabral por el apoyo en la construcción de esta iniciativa que vamos a desarrollar. Solicito a la presidencia de la mesa directiva su autorización para leer únicamente el proemio y la exposición de motivos de la iniciativa. Muchas gracias. Asimismo, solicito su autorización para el uso de las pantallas. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, quien suscribe, diputado Ricardo Lugo Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de ley que crea el Instituto Sonorense del Emprendimiento y la Competitividad al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las MIP y MES en México tienen una gran importancia económica, ya que representan el 99.7% del total nacional, según INEGI, INDAVEM, Bancomex, Nafinsa. Debido a la actual pandemia del SARS-CoV-2, muchas fuentes de empleo tuvieron que ser cerradas. De los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, según el estudio sobre la demografía de negocios del INEGI, estima que sobrevivieron 3.9 millones, que representan el 79.19%, mientras que 1.010.857 establecimientos, el 20.81%, cerraron sus puertas definitivamente. Muchas personas se quedaron sin empleo formal, han tenido que desarrollar algún medio para subsistir, por lo que el emprendimiento ha tomado un nuevo auge y necesita ser apoyado y encauzado más que nunca. En términos de educación y desarrollo personal, el emprendimiento es una competencia valiosa que desarrolla la creatividad y la confianza de uno mismo. El propósito de la cultura emprendedora es impulsar la innovación, crear las condiciones para el liderazgo y el éxito constante. Derivado de lo anterior, tenemos que la situación económica mundial dio un giro de 180 grados, paralizando casi la economía y por ende reduciendo con esto las oportunidades de emprendimiento. Los escenarios de la economía global ante el COVID-19 han obligado a las empresas a replantear sus estrategias de corto y mediano plazo, mientras que el objetivo de las unidades económicas más vulnerables han sido resistir los primeros meses de afectación por la pandemia. Ante ello, los estados y gobiernos locales han impulsado una serie de medidas extraordinarias para mitigar los daños que ha causado la contracción de la demanda real. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en APROCE, en México, los más de 4 millones de negocios con menos de 10 empleados que apenas logran subsistir con ganancias netas equivalentes a $77 a la semana, necesitan hoy, más que nunca, ser apoyados e impulsados. En nuestro país, la fuente principal de empleo son los pequeños y medianos negocios, según lo revelan estudios desarrollados por el INEGI, en los que indican que de cada 8 de 10 empleos en el país,
son generados por una pequeña o mediana empresa y que además aportan más del 52% al Producto Interno Bruto, y son justamente los pequeños y medianos negocios los que más se están viendo afectados durante la actual pandemia generada por este COVID. Si bien se han tomado medidas para intentar contrarrestar el enorme impacto de las economías locales que este virus ha provocado, aún queda mucho por hacer. En México se perdieron cerca de 2.4 millones de empleos y se han reportado que la mayoría de las personas desempleadas son mujeres. Dada la pérdida de trabajos formales durante el 2020, el cumplimiento de la meta trimestral de generación de empleo fue insuficiente para satisfacer las necesidades de un mercado laboral afectado por la crisis. Prueba de ello es la tasa de crecimiento anual observada en el registro de empleos asegurados del IMSS. En cada estado, al comparar con junio del 2020, solo 6 entidades muestran una tasa de crecimiento anual positiva, mientras que el resto muestra caídas. La pandemia no se pudo evitar, tampoco sus daños colaterales, pero lo que sí podemos hacer es generar condiciones necesarias en el país para que esas familias que fueron afectadas por el cierre de empresas tengan una oportunidad de volver a construir su presente y su futuro. En Sonora, hoy por hoy, familias enteras se ven en el problema de no poder cubrir sus necesidades más básicas, y siendo el sector privado el que genera mayor fuente de empleo, el que construye el recurso económico y el que aporta por medio del pago de derechos, servicios e impuestos los montos que el sector público ejerce. Sería recomendable, si se busca tener un gobierno más fortalecido para beneficio de sus ciudadanos, estimular la cultura emprendedora con perspectiva de género, impulsarla y lograr su desarrollo elaborando, coordinando, planeando y estableciendo líneas de acción en beneficio de los sectores más vulnerables, quienes tradicionalmente han carecido de alternativas para mejorar su propio bienestar. Entre lo que destacan las mujeres, ya sea en el ámbito rural, indígenas en situación de violencia, madres solteras o jefas de familia, así como aquellas mujeres con alguna discapacidad, entre otras. Hay que propiciar el desarrollo de sus habilidades empresariales, su vinculación y su acceso al financiamiento, para fortalecer con ello sus capacidades de negocios, ayudando con esto a disminuir las desventajas con las que tradicionalmente se han enfrentado, como lo son, por ejemplo, el acceso al financiamiento. México es un país con una gran diversidad socioeconómica y cultural, que marcan diferencias entre los individuos de distintos ámbitos geográficos, lo que influye en la decisión de las personas para invertir en nuevos negocios. En el tema del emprendimiento, las diferencias se presentan también desde la perspectiva de género, hombres y mujeres. Las estadísticas muestran que el emprendimiento en México es dominado por los hombres y que a partir de los años 80 del siglo XX, la mujer adquirió mayor protagonismo en esta actividad, según estudios del INEGI del 2017, despertando el interés de diferentes actores relacionados con el tema. Se considera que el emprendimiento femenino contribuye de manera importante en el desarrollo económico de los países, regiones y comunidades, mejorando la situación económica y el nivel de vida de las empresarias. Sin embargo, muchas de ellas se desenvuelven en entornos socioeconómicos y culturales difíciles, lo que las obliga a emprender para lograr su supervivencia y la de su familia. Aunque existen evidencias de que una vez que emprenden son capaces de realizar mayor trabajo empresarial que sus similares hombres y atender la responsabilidad del cuidado familiar. Aunque la participación de las mujeres en la creación de empresas ha sido notoria en los últimos años,
siguen estando en desventaja frente a los hombres. En México, hoy en día, se presentan avances importantes en estudios de emprendimiento femenino. No obstante, en el caso particular de los factores que lo motivan, estos son aún escasos. Además de que se ha demostrado que no todos los factores influyen en la decisión de emprender por parte de la mujer y pueden variar con respecto a sus similares. Asimismo, en los distintos ámbitos geográficos donde emprenden, esto quiere decir que no es lo mismo una mujer que emprende en Hermosillo a otra que lo hace en alguna comunidad con rezagos y limitaciones de toda índole. El no propiciar el piso parejo para facilitar a todas el acceso a los recursos y a la capacitación en este rubro también es violencia de género de tipo económica. Precisamente el día de ayer aquí en la ciudad de Hermosillo, en la entrega de apoyos de jefas de familia, la representante de las beneficiarias ante el gobernador del estado refirió que es necesario contar con una dependencia en este gobierno enfocada a capacitar, dar seguimiento y gestionar ante las instituciones públicas o financieras que resulten viables proyectos productivos de impacto para las beneficiarias y la sociedad en general. La posibilidad de emprender debe ser un derecho para todo aquel sonorense que desea fuertemente confiar en su proyecto. Aquel que sueña con tener un pequeño negocio, ese emprendedor que necesitará contar con la información correcta en el momento correcto, esa que le ayude a realizar su proyecto de manera exitosa. Para ello, necesita pues contar con un instituto del emprendedor y de la competitividad que le provea del acompañamiento necesario, resolviendo sus dudas, desde la más sencilla hasta las más complejas, que puedan ser, por ejemplo, la formación de un modelo de negocios escalable, con valor agregado y con la obtención de socios inversionistas que le apuesten de manera estratégica al desarrollo de su talento o bien que lo ayuden a crear su microempresa desde cero a través de modelos de incubación. En este sentido, se debe también fortalecer la vinculación entre escuelas preparatorias, universidades, escuelas técnicas e institutos tecnológicos para que se promuevan más los programas educativos encaminados a impulsar una iniciativa empresarial competitiva en nuestras juventudes e inclusive la vinculación con el sector empresarial a través de cámaras u organismos empresariales en general. Todo sonorense que esté dispuesto a trabajar en un proyecto que formalice, que pague impuestos y que en un futuro crezca para emplear a más gente, tiene derecho a intentarlo, acompañado de expertos que lo guíen en el camino para disminuir el porcentaje de riesgo que marcan las estadísticas. El reactivar nuestra economía es urgente. Los estragos de la pandemia no se irán pronto, al contrario, esta pandemia llegó para cambiar y modificar la manera de relacionarnos y generar negocios. Por ello, es fundamental preparar a nuestra sociedad. Sonora es tierra de retos, tierra de gente trabajadora, con empuje y ganas de salir adelante. Y por lo mismo, las presentes y futuras generaciones requieren de herramientas y un espacio institucional gratuito que les permita desarrollar y confiar en sus proyectos, así como construir mejores condiciones para el futuro, la generación de proyectos de economía social y los pequeños negocios que son pieza clave para propiciar trabajos de calidad y dignos para nuestra población. El impulsar la cultura emprendedora, apuntar a la innovación, la solución de complicaciones, el esfuerzo constante, la suma de apoyos de diversos actores y en general, contribuye a la identidad y fortaleza de nuestras comunidades. Con esto contribuiremos a lograr
uno de los ODS de la Agenda 2030, el número 8 específicamente. 8.3, promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la formación y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas, mediante el acceso a servicios financieros. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Reducir la proporción de mujeres y hombres jóvenes que no estén empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. ¿Cómo lo lograremos? Dentro de la sociedad, consume productos locales, favoreciendo establecimientos formales. Con la iniciativa de la privada, emprende, invierte en México y brinda un salario justo por el trabajo. En lo académico, fortalece la investigación, colabora para crear soluciones innovadoras y apoya en la medición del impacto. En el gobierno, incentiva la formalidad y facilita la creación de empresas y su crecimiento mediante capacitación financiera y acceso a capital. Por otra parte también, la creación de empresas locales contribuye a la solución inmediata de las necesidades de la sociedad y también de las grandes empresas, ya que los nuevos proyectos pueden involucrarse en las cadenas de valor de empresas más grandes e incluso solucionar dificultades del sector público. En el Foro Económico Mundial se aseveró que los emprendimientos tienen que reiniciar a la brevedad, pero adaptándose a un nuevo modelo de negocios, con un esquema más competitivo y con visión de futuro. Nuestras nuevas empresas, por más pequeñas que sean, requieren de acompañamiento puntual para lograr, por ejemplo, su digitalización, que les enseñe y prepare para que puedan entrar al nuevo mundo de comprar y vender mediante plataformas virtuales. Por lo anterior, si queremos ser un Estado que sortee favorablemente la crisis actual, necesitamos contar con el apoyo y guía de una dependencia especializada, la cual todos los sonorenses la identifiquen y puedan acudir para desarrollar su potencial emprendedor y económico en beneficio de ellos, de sus familias y de nuestra entidad en general. Contar con un proyecto de emprendimiento o la intención de acelerar un negocio para incrementar los ingresos y el bienestar principalmente de las familias no debe ser un peregrinar burocrático, no solo para la obtención de recursos, sino también para la asesoría y capacitación, porque así como existe la intención de los gobiernos de agilizar los trámites de recaudación, por ejemplo, también debe existir la mejora en este tipo de servicios. La Agenda 2030 señala la aceleración en un enfoque integrado que define políticas públicas que parten de un ODS y tienen sinergias en otros objetivos, detonando un efecto multidimensional que acelera el desarrollo sostenible. En este contexto, existen también otros organismos internacionales que se encargan de realizar evaluaciones a las condiciones nacionales de cada país. El Foro Económico Mundial involucra a los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de otro tipo de la sociedad para dar forma a las agendas mundiales, regionales e industriales. El mismo fue establecido en 1971 como una fundación sin fines de lucro y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Es independiente, imparcial y no vinculado a ningún interés en especial. El foro se esfuerza en demostrar el espíritu empresarial del interés público mundial, manteniendo
los más altos estándares de gobernanza, pues considera que la integridad moral e intelectual está en el corazón de todo lo que se hace. Sus actividades están formadas por una cultura institucional única, fundada en la teoría de las partes interesadas, que afirma que una organización es responsable entre todos los sectores de la sociedad. La institución combina y equilibra cuidadosamente lo mejor de muchos tipos de organizaciones, tanto del sector público como el sector privado, organizaciones internacionales e instituciones académicas. Un producto del Foro Económico Mundial es el Índice de Competitividad Global G15, el cual analiza 141 países. La inversión más actualizada del reporte en mención corresponde al reporte del 2019, el cual hace un estudio basado en encuestas sobre políticas del orden nacional, organizado en 12 pilares. Número 1, instituciones. Número 2, infraestructura. Número 3, adopción de las TIC. Número 4, estabilidad macroeconómica. Número 5, salud. Número 6, habilidades. Número 7, mercado de productos. Número 8, mercado laboral. Número 9, sistema financiero. Número 10, tamaño de mercado. Número 11, dinamismo de los negocios. Número 12, capacidad de innovación. Podemos identificar que somos un país con un mercado muy grande, estabilidad macroeconómica, pero una cultura emprendedora media, por lo que nos hace falta un empuje en materia de emprendimiento, con el firme objetivo de explotar todas las aristas que el mercado nos pueda dar, y mejor aún, dotar a nuestros ciudadanos de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que la globalización y nuestro mercado nos ponen día a día. Ser persona emprendedora al día de hoy es una opción de vida que requiere identificar sus destrezas y oportunidades. Es necesario identificar sus cualidades emprendedoras, creatividad e innovación, capacidad de liderazgo, motivación, capacidad de trabajo, tolerancia ante la frustración, entre otras. Una vez identificados los perfiles, es importante brindarles la oportunidad de capacitación, acompañamiento y asesoría por parte de tutores especializados que les aconsejarán cómo pueden elaborar su modelo de negocios y cómo mejorar sus capacidades. Para evaluar la capacidad emprendedora, contaremos con una red de incubadoras y aceleradoras de negocios que serán certificadas por el propio instituto y serán sus propios modelos y su probada experiencia lo que ayudará y guiará al emprendedor y o al empresario. Primero, se evaluarán los modelos de incubación y aceleración de cada organización por la Dirección de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial del Instituto, y así se irá creando la red. Una vez creada la red de incubadoras y aceleradoras del Estado, se canalizará a cada emprendedor o empresario a la que corresponda según sus características particulares y será la propia organización la que con su metodología ya certificada por el Instituto le proporcionará la formación y asesoramiento especializado y en su momento evaluará cada proyecto para darle la atención logrando su desarrollo y o consolidación. Es importante destacar que en la actualidad la innovación es indispensable para que una empresa sobreviva y para ello se debe dar el proceso emprendedor basándose en el método científico, el cual debe plantear hipótesis y a través de la experimentación interactiva lograr verificarlas hasta calzar la propuesta de valor con las necesidades del mercado para no crear negocios que no se requieren, gastando recursos económicos y profesionales de manera inútil. Y así lograr descubrir un modelo de negocios sostenible y replicable. Esto se ha convertido rápidamente en el paradigma del funcionamiento de los startups, creando un nuevo lenguaje y desencadenando el movimiento Lean Startups y la conceptuación sistemática
del proceso emprendedor. Algunas claves de este nuevo modelo de emprendimiento son el descubrimiento de un modelo de negocio a través de la experimentación y no con la ejecución de un plan de negocio predefinido y estático. Una startup no es una versión chica de una empresa grande. La primera descubre, la segunda ejecuta. Durante el proceso de descubrimiento de modelos de negocios, deben de acceder a recursos financieros y no financieros enfocados al proceso de descubrimiento que usualmente, debido a los niveles extremos de incertidumbre, no son de interés de los agentes privados y por lo tanto se les hace muy difícil el llegar a emprender. Entonces, nos enfrentaremos a una paradoja. Por un lado, las empresas establecidas les cuesta detectar las disrupciones que se avecinan y por otro, a los emprendedores les faltan los recursos financieros, comerciales y tecnológicos que les faciliten el proceso de experimentación y descubrimiento. Dado el trámite hipercompetitivo al que se enfrentan las empresas y donde la clave ya no es levantar barreras de entrada, sino agregar valor al cliente en forma permanente, se plantea la necesidad que las empresas se abran, permitiendo el ingreso de ideas, conocimientos generados externamente y de igual manera la salida de ideas y conocimientos propios que pudieran ser utilizados por terceros y que eventualmente podrían generar ingresos adicionales a la compañía. Las empresas que adopten esta mirada abierta estarían acelerando de manera significativa sus procesos de innovación, ya que, por un lado, evitan inventar el hilo negro, haciendo uso de conocimientos y tecnologías desarrolladas fuera de la organización. Y por otro, pueden aumentar los ingresos utilizando conocimientos y tecnologías desarrolladas internamente. Un caso particular de esta nueva concepción es la integración que permite unir a dos mundos que se encontraban separados, startups y emprendedores y empresas establecidas, creando sinergias que benefician a ambos. Esto solo se logrará a través de un programa desarrollado por un instituto especializado que respalde el proceso. Las empresas establecidas pueden reducir el riesgo y adaptarse mejor y más rápido a las disrupciones que las amenazan a través de mecanismos que las conecten con startups. La anterior podría ser una manera interesante de vincular al sector empresarial con el instituto, además de invitarlos con cámaras empresariales y al sector empresarial a formar parte del consejo en el cual se revisen proyectos para su viabilidad y participando en mentorías hacia los emprendedores para transmitirles sus experiencias. Por otro lado, se buscará vincular al emprendedor y al empresario con el sector financiero a través de una dirección del propio instituto, especializada para tal efecto, de tal manera que se logre contar con convenios y un padrón sólido de entes financieros, entre los que destacan o destacarán bancos, fondos de riesgo, microfinancieras, fintech, sofoles, fondos de fomento, organizaciones nacionales e internacionales y todos los actores necesarios que favorezcan al financiamiento de los proyectos creados a través del instituto para crear el impacto necesario que detone mayor crecimiento económico en el Estado. En el país, de las 32 entidades federativas, solo una cuarta parte de estas cuentan con un instituto enfocado y especializado en apoyar el desarrollo y seguimiento a la comunidad emprendedora y al desarrollo de micro y medianas empresas. El pasado 23 de noviembre, en la máxima tribuna de la Nación, la diputada federal Ana Laura Bernal Camarena realizó una proposición para exhortar a los congresos locales de las 32 entidades federativas
para que analicen la viabilidad de crear institutos especiales del emprendedor en sus respectivas entidades o para que en su caso fortalezcan los institutos del emprendedor con los que cuentan a través de una perspectiva de género que permita el desarrollo económico de las mujeres emprendedoras. En este mismo tenor, esta proposición señala que se necesitan acciones institucionales que reviertan los efectos provocados por la pandemia en los avances que habían logrado las mujeres en la inserción laboral, así como para lograr una recuperación económica, y considera necesario que los congresos locales creen institutos del emprendimiento que puedan capitalizar el talento de las mujeres y hagan viables sus proyectos y puedan superar problemáticas como trámites complejos, falta de acceso a financiamiento. Así, como representante orgullosamente sonorense, hace énfasis con un respetuoso llamado al Congreso local para que podamos contar con un instituto de emprendimiento que responda a las demandas y necesidades de los y las sonorenses. Ahora bien, en virtud de que la implementación de la presente iniciativa pudiera representar un impacto en las finanzas del Gobierno del Estado, repercutiendo directamente en la implementación de algunos programas de gobierno y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo quinto de la fracción 22 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en términos de la fracción novena del artículo 79 de la citada Constitución, solicito que la presente iniciativa, además de ser turnada a la comisión correspondiente para su dictaminación, la o el presidente de la misma la remita al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, se realice el dictamen de impacto presupuestario correspondiente y lo envíe a esta soberanía. Por lo último, considerando que este Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer por cuantos medios estén a su alcance a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción séptima de la Constitución Política del Estado de Sonora y con base en lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta honorable Asamblea esta iniciativa con proyecto de ley que crea el legislativo, que crea el Instituto Sonorense de Emprendimiento a la Competitividad. Compañeros y compañeras diputadas y diputados, como es del pleno conocimiento de todos nosotros, el caminar a través de esta pandemia que aún nos aqueja, nos ha hecho visualizar y concientizarnos aún más en situaciones de vida que ya eran del conocimiento propio. El valor en todos los aspectos que tiene la mujer para que se desarrollen las actividades y funciones económicas que ayuden a tener una mejor calidad de vida familiar es muy necesaria. Es por ello que, conscientes de que logrando se cree este instituto al emprendedor, daremos un paso muy grande a mejorar en todos aspectos el desarrollo de la mujer emprendedora y por ende el beneficio de sus propias familias. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.